Hola, amigas, amigos, bienvenidos a esta información. Mire, el ministro Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una referencia indirecta al tema de la marcha. Bueno, es que tantas cosas que he visto de esa marcha del INE, no entiendo, pues, yo puedo entender a las personas que no conocen lo que es una reforma político-electoral. Entiendo también a quienes están muy molestos y no sé por qué motivos, porque son personas como usted y como yo. El tema ese del clasismo, de que solamente deben votar los que tengan la preparatoria terminada, entre otras cosas, necedades a veces. Pero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se quedó callado respecto a este tema y desde un evento que tuvo para inaugurar una nueva edición de la Feria del Libro, pues hizo señalamientos muy puntuales respecto al tema. De los pocos que han salido, bueno, pues también le puedo mencionar al líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y que conoce perfectamente el tema relacionado a la reforma político-electoral. Ignacio Mier Velasco, pues sí criticó a José Wandelberg, el que tiene todo, bueno, pues tiene todo su equipo ahí en el INE. Estos son los dueños del INE, eso es un grupo de poder y no es nada del otro mundo. El problema es que la reforma político-electoral ni siquiera la conocen. Claro que José Wandelberg Karakowski la conoce perfectamente. Le digo que son de los pocos que han salido porque en ese contexto el que apareció fue el ministro presidente de la Suprema Corte, que señala que grupos antiderechos operan con apoyo de dinero y de gobiernos extranjeros. Así lo dijo en el marco de la 20ª Feria Internacional del Libro Jurídico. Esto lo declaró. Los derechos no se defienden solos, es necesario defenderlos y hacerlos todos los días para hacerlos valer. Esto dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al inaugurar la Feria Internacional del Libro Jurídico. Nos encontramos con verdaderos movimientos antiderechos, con mucho dinero, con recursos, con planeación, incluso con apoyo de ciertos gobiernos. Es importante que quienes creemos en el derecho y los derechos humanos entendamos que en materia de derechos humanos no debe haber retrocesos. Eso afirmó el ministro presidente. Añadió que ante un mundo profundamente dividido en lo social, económico e ideológico, se crean olas que pretenden revertir los avances alcanzados en materia de derechos humanos, por lo que es necesario defenderlos con conocimiento y argumentos, algo que solo nos da la lectura. Hizo pues el señalamiento: debemos hacer la parte que nos corresponde, dijo el ministro presidente. Está siendo demostrado en otros países que los derechos no se defienden solos, que requieren la defensa de abogados y abogadas, de activistas y de jueces y de juezas, que los antepongan en cualquier escenario y en cualquier circunstancia, si queremos avanzar hacia un país en paz, en concordia, que supere la impunidad, la violencia, el racismo y el machismo, el clasismo y el machismo. Bueno, parte de un mensaje bastante fuerte, claro, y esto es un comentario en el marco de lo que ocurrió en la famosa marcha del INE. Esta es la parte donde el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirá: está la pantalla en negro, ¿no? Pero ahí le va, mire. Esto fue lo que dijo. El mundo de los derechos humanos es el mundo de la concordia, de la paz y de la civilización. En un mundo polarizado, en un mundo profundamente dividido en lo social, en lo económico y en lo ideológico, en un mundo en donde tenemos olas que pretenden revertir los derechos humanos y nos encontramos con verdaderos movimientos antiderechos, con mucho dinero, con recursos, con planeación, incluso con apoyo de ciertos gobiernos. Es importante que quienes creemos en el derecho y los derechos humanos entendamos que en materia de derechos humanos no debe haber retrocesos, pero que para que no los haya, todas y todos los que creemos en esos derechos debemos hacer la parte que nos corresponde. Está siendo demostrado en otros países que los derechos no se defienden solos, que requieren la defensa de abogados, de abogadas, de activistas
y de jueces y de juezas que los antepongan en cualquier escenario y en cualquier circunstancia. Si queremos avanzar hacia un país en paz, en concordia, que supere la impunidad, la violencia, el racismo, el clasismo, el machismo, requerimos hacer una apuesta decidida por los derechos humanos de todas las personas. Los derechos humanos nos recuerdan que la dignidad de todas las personas debe ser respetada. Los derechos humanos nos recuerdan que los derechos no son una concesión graciosa del Estado, sino son una figura intrínseca al ser humano que debe ser reconocida por todos los estados. Los derechos humanos, su reconocimiento y su ejercicio no solo es lo que nos hace personas, no solo es nuestra barrera frente a la arbitrariedad, sino es la manera como podemos desarrollarnos en plenitud. Difícilmente puede haber desarrollo económico, paz, seguridad, pero incluso felicidad, si no garantizamos un mundo en que los derechos humanos de todas las personas sean una realidad. Hago votos porque esta Feria Internacional del Libro sea un camino precisamente para seguir avanzando hacia los derechos humanos para todas las personas. Por ello agradezco y reconozco a Ana María Ibarra el gran trabajo que hizo para que esta feria fuera posible. Bueno, es parte de su discurso, si usted se da cuenta, bueno, los derechos humanos, usted no, nada tienen que, no, sí, para tener un mundo de iguales se requiere el respeto a los derechos humanos, por supuesto. Y lo que se ha dado en estos últimos años, desde el 2018 para ser precisos, pues no es concretamente el respeto a los derechos humanos. Creo que cuando se dan situaciones de esta naturaleza, incluso de la llamada marcha en defensa del INE, tendría que haber también una contraparte que sea escuchada, porque personajes como Vicente Fox Quesada, el Bester Gordillo, pocos morenistas han salido a decir algo respecto al tema, pero también la manipulación es algo que debe tomarse en cuenta. La manipulación de las personas, de llevar a tus trabajadores a un evento del que ni siquiera saben de qué se trata. Bueno, se han convertido en verdaderas, hasta, ¿cómo le llaman? Situaciones videos donde hasta se vuelven virales, donde ni siquiera saben a qué van. ¿Por qué? Porque están acarreados. Esto es clasismo puro. Esto es aprovecharte de los que menos tienen para llevarlos a un lugar donde pues ni siquiera saben de qué se trata. La peculiar respuesta del asistente causó un gran revuelo en las plataformas digitales, pues se trataría de una percepción poco acertada de la reforma electoral. Es que ni siquiera sabían muchos de ellos de qué se trataba. Por cierto, traen una gorra con el logo del canal que tiene Carlos Alarraqui. La manifestante dijo que defendió al INE porque es una identificación oficial. O sea, una credencial de elector, no, una credencial de elector no es lo que se defiende cosas, pero este es el clasismo, donde las personas son manipulables. Hasta yo fui y ni me di cuenta, dice Noroña, aseguró de las cifras de asistentes a la marcha de defensa del INE. Olga Warnot dice que con la marcha opositora caminé por Reforma y pregunté a muchos por qué protestaban, ni siquiera pudieron explicarme qué es el INE. Nos dijeron que teníamos que venir. Me respondió una muchacha que llevaba un perro de raza. ¿Qué tal? Pues era nada más así. Bueno, pues es que eso es una foto de muchas que andan ahí, que anduvieron de paseo, bueno, de domingo. No desaparecer al INE, sino que cambia de nombre por el INEC. La reducción en el número de diputados de 500 a 300. Reducción de senadores de 128 a 96. Son los puntos que están en la mesa de la discusión sobre la reforma político-electoral. Los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral serán propuestos por los tres poderes de la Unión, elegidos mediante voto popular. Reducción en el número de consejeros del Instituto de 11 a 7. Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales, que se refleja directamente en un menor presupuesto recibido. La reducción al tiempo de propaganda política diaria en radio y televisión
a 30 minutos, disminución en la participación necesaria en una consulta popular para que sea vinculante del 40 al 30%, eliminación de los organismos electorales estatales y la implementación del voto electrónico. Entonces, esto es lo que tiene fundamento, es el fundamento de la reforma político-electoral. Por eso es relevante lo que dice el consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando dice, bueno, es que hay que tener respeto y hay que ser partícipes en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver una marcha política con esto? Bueno, la indirecta de Arturo Saldívar Lelo de la Rea es oportuna. Además decir, especifica y la argumenta dentro del contexto de lo que son los derechos humanos. No es nada del otro mundo, no, pero es algo necesario dar a conocer, porque pues pareciera que todo el mundo está de acuerdo y eso es una falacia, eso es una mentira, de muchas más que se dijeron en esa marcha llamada en defensa del INE. Yo no estaría defendiendo a quienes se han servido con la cuchara grande durante décadas en el tema electoral. Aparte, eso es algo que le corresponde a los partidos políticos y nadie lo ha dicho. Debería estar los partidos políticos en medio, pues tienen que estar. No es la sociedad civil, son los partidos políticos. Serían los políticos los más interesados en que esto se diera a conocer. Y fíjese, hasta donde se tiene conocimiento, pues no es así. Salieron los llamados dirigentes, activistas sociales, se llama Claudio X González. Es un pirurris, hombre, es un junior, no es alguien, es de las personas que saludan a la gente y se lavan las manos con alcohol, porque así está el rechazo a quienes tienen una clase social mucho menor a la de ellos. Se ven entre ellos, claro, Mague Zavala, Claudio X González, Gustavo de Hoyos Walter, el líder del PRI, Alito Moreno, el del PAN, Marco Cortés, los del Movimiento Ciudadano no aparecen, Elba Ester Gordillo, Roberto Madrazo, el expresidente Vicente Fox. Entre ellos, pues es una oligarquía que está preocupada porque pues no es que defiendan al INE, de hecho, porque eso lo va a definir el Poder Legislativo. Y aunque hagan muchas marchas, pues si eso es decisión del Poder Legislativo, entonces habrá una reforma político-electoral. Nada más disparatado que la desaparición del INE. Eso no va a suceder. Por otro lado, no se ha dicho que la Secretaría de Gobernación está tratando de generar una información ciudadana, en todos los países la hay, existe, para establecer su estatus, su condición, dónde vive, cómo se llama, sus huellas dactilares, digitales, el iris del ojo, para tener una base de datos ciudadana. Y eso no lo convierte en otro INE. No, el INE no desaparece, seguirá existiendo, posiblemente como Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero no desaparición. Aparte, ¿para qué queremos 11 consejeros de la llamada burocracia dorada? Con 7 es suficiente, y aparte, con menos recursos. Si su tarea es contar los votos, garantizar elecciones libres, democráticas, en eso ha fallado el INE. Ha fallado. Que ahora lo diga de esta manera el ministro presidente de la Suprema Corte, me parece un buen mensaje para establecer que no debe haber clasismo, racismo, machismo, todo lo que perjudica a una sociedad que debe tener libertades. Y que si tanto se les preocupa el hecho de que es que Andrés Manuel nos va a llevar al comunismo, pues el presidente ha permitido todo esto y más, es un demócrata. Qué bueno que marchan, hasta les da algunos consejos. Mantengan ese nivel de movilización, a ver si les va bien. Eso es un dictador, dictador Vicente Fox Quesada, que andaba ahí, entre otros. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.